Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con el teorema del seno. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es el teorema del seno, para qué sirve el teorema del seno. Fundamentalmente el teorema del seno me sirve es porque me ayuda a determinar lados o ángulos de un determinado triángulo. La ventaja que tiene este teorema es que ya no tiene restricción únicamente para triángulos rectángulos como lo tenía las razones trigonométricas, como lo tienen las razones trigonométricas. En este caso yo puedo trabajar con cualquier triángulo. Entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Nos dicen, partamos de un triángulo cualesquiera, lo que les había mencionado hace un momento, entonces partamos de un triángulo cualesquiera, un triángulo cualesquiera, es decir, que los ángulos internos tienen cualquier valor, dentro de los reales menores a 180 grados. Entonces, estudiemos el siguiente triángulo. Vamos a estudiar un triángulo, entonces ahí está. A ese triángulo me dicen que lo llame ABC, entonces pongámosle las letras. Entonces, este vértice lo vamos a llamar A, este lo vamos a llamar B, este lo vamos a llamar C. ¿Listo? A este triángulo hay unas ciertas particularidades. Primero, tiene que tener unos ángulos internos. Es decir, que este ángulo de aquí, por ejemplo, como hemos venido acostumbrando a trabajar a alfa, beta y gamma, pues llamémoslo alfa, ¿cierto? Este de aquí llamémoslo beta y este de aquí llamémoslo gamma. Ahora, este triángulo, aparte de todo ello, va a tener unos lados. Este lado de acá, ¿cierto? Todo este lado vamos a llamarlo C. Perdón, quedó fea esa C. Este lado vamos a llamarlo C, ¿cierto? A este lado de acá lo vamos a llamar B y a este lado de acá lo vamos a llamar A. Listo. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, tenemos que hallar una relación entre alfa, beta, gamma y los lados A, B, C, porque recuerden, resolver un triángulo siempre va a implicar encontrar los valores de todos sus lados y encontrar los valores de todos sus ángulos. Entonces, eso es lo que queremos hacer ahora, encontrar los valores de A, B, C y alfa, beta y gamma. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Lo primero que podemos decir es, bueno, yo puedo encontrar esos lados, ¿cierto? No hay ningún problema, pero solamente conocemos hasta el momento a quién, conocemos las razones trigonométricas. Eso quiere decir que este triángulo aquí sí o sí lo tenemos que transformar en un triángulo rectángulo. ¿Cómo hacemos ello? Por ejemplo, si yo tomo este segmento de aquí, ¿cierto? Y lo llamo H. Ahora, este segmento me va a generar dos, ¿qué? Dos triángulos rectángulos. Entonces podemos decir, vea, ya tengo dos triángulos, podemos empezar a trabajar con ellos. Entonces decimos, del triángulo, vamos a ver del triángulo A, este punto lo tenemos que llamar, este punto, este vértice, llamémoslo ABCD, llamémoslo D. Entonces del triángulo ADC, que lo vamos a dibujar aquí, ¿cierto? Este es el triángulo ADC, este es el lado ADC, ¿cierto? Este es el ángulo alfa, este cateto sería H y este cateto sería B. ¿Qué puedo sacar de este triángulo? De este triángulo puedo sacar varias cosas. Voy a partir aquí un momento para no pasarme. Listo. De este triángulo puedo decir, bueno, mira, ¿quién me relaciona alfa con H y con B? Pues el único que me relaciona alfa con H y con B es la función seno. Entonces podemos decir, el seno de alfa va a ser igual ¿a quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Listo, mire lo que tengo aquí. Bueno, hasta el momento tengo ya una relación entre alfa y B. Ahora podemos decir, bueno, del triángulo, del nuevo triángulo, que sería el triángulo BDC, que es el triángulo que voy a dibujar acá, es el complemento de este triángulo de aquí, del triángulo anterior. Esto recuerden que es D, esto es B y esto es C. Este ángulo sería beta, este lado sigue siendo H y este lado ahora se va a llamar A. Entonces, lo mismo, mire que tenemos opuesto, hipotenusa, o sea que podemos decir que el seno de beta es igual al cateto opuesto, que sería H sobre A. Mire que me apareció aquí, H y H. Eso quiere decir que estas dos cosas están relacionadas. Si yo cojo de aquí y despejo H, ¿cierto? H sería igual a B por el seno de alfa. Lo mismo puedo decir acá, H también va a ser igual a A por el seno de beta. Pero mira que acabo de llegar. Acabo de llegar a que
tengo en los dos lados el h despejado, ¿cierto? Eso quiere decir que esta ecuación y esta ecuación son exactamente iguales. Entonces, podemos concluir, por lo tanto, podemos decir que b seno de alfa es exactamente igual a ¿quién? A seno de beta. Y si acomodamos esto en términos de una proporción, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Esta A que está multiplicando la pasamos a dividir, lo mismo con esta B. Entonces llegamos a que el seno de alfa es A como el seno de beta es AB. Y mira que acabamos de hallar ahí. Acabamos de hallar ahí una primera relación. ¿Entre quién? Entre alfa, beta y los lados del triángulo. Entonces tenemos ya dos ángulos y dos lados. Ahora, bueno, tenemos dos ángulos y dos lados. ¿Quién nos falta? Nos falta gamma y nos falta C. ¿Cómo puedo sacar gamma y cómo puedo sacar C? Exactamente igual a como sacamos A, alfa, beta y B. Podemos decir que, por ejemplo, de aquí, de la geometría, yo sé que también puede existir otra recta, ¿cierto? Que genere dos triángulos que sean semejantes y que al mismo tiempo sean triángulos rectángulos. A esta recta la vamos a llamar H'. ¿Qué tenemos de ahí? Entonces podemos decir, bueno, primero que todo tengo que definir este punto de aquí. ¿Cómo lo vamos a llamar? Llamémoslo A, B, C, D, E. ¿Listo? Lo vamos a llamar E. Entonces este punto de aquí quedó definido como E. Listo. Entonces nos queda del triángulo. Este triángulo lo vamos a llamar AED, perdón, AEC. AEC. Vamos a trabajar con el triángulo AEC, que si lo dibujamos, entonces sería este triángulo que estoy formando acá. Entonces esto sería A, esto sería E y esto sería C. ¿Cuál es el ángulo que vale aquí? El ángulo gamma. Sabemos que este de aquí sería H' y que esta de acá valdría B. Mira que podemos sacar lo mismo. ¿Quién sería el cateto opuesto en este caso? Sería H'. Y esta vendría a ser la hipotenusa porque se encuentra al frente del ángulo recto. Entonces podemos decir lo mismo. Mira, el seno de gamma sería igual a ¿quién? A H' sobre P. Y de aquí, adelantándonos un poco, entonces nos quedaría que H' sería ¿quién? B por el seno de gamma. Yo creo que ustedes ya se vieron para dónde vamos ahora. Ahora decimos, del triángulo, ¿cierto? Del triángulo A, B, E, que sería el triángulo A, B, E. Lo voy a dibujar acá, este triángulo está acostadito. Listo, ahí está. Entonces esto es A, esto sería B y esto sería E. Bueno, aquí me quedó derecho este lado, pero este lado no es derecho, ¿no? Aquí está el ángulo recto. Entonces, aquí, este caso, esto valdría H' y toda esta distancia de acá valdría C. ¿Listo? Y el ángulo con el que estaríamos trabajando es este ángulo de aquí, que valdría beta. Lo mismo, mira, para beta, este sería el cateto opuesto y esta sería la hipotenusa. Eso quiere decir que también el seno de beta va a ser igual a H' sobre C. Y de aquí podemos despejar aquí en H', porque sería C por el seno de beta. Y mira lo que acabo de llegar. Acabo de llegar a exactamente lo mismo en el anterior caso. Tenemos H' despejada, o sea que aquí puedo decir que B, ¿cierto? Por el seno de gamma es igual a C por el seno de ¿quién? Por el seno de beta. Y si arreglamos esto de aquí, entonces me queda el seno de gamma sería AC como el seno de beta es a quién, es a B. Entonces mira, vuelvo a llegar a una nueva relación, solo que en este caso ya tenemos a gamma y tenemos a C. Pero mira, aquí tenemos seno de beta es a B y acá también tenemos seno de beta es a B. O sea que podemos llegar a una relación más general todavía. Por supuesto que sí. Podemos decir, voy a borrar un momento esta partecita de aquí. ¿Listo? Entonces podemos decir ahora, ¿cierto? Podemos relacionar, entonces podemos decir, por lo tanto, ¿cierto? El seno de alfa es a quién?
es a A, como, ¿cierto? El seno de beta es a quién, es a B, como el seno de gamma es a C. Y esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como el teorema de el seno. Entonces, miremoslo otra vez. Seno de alfa es al lado que está al frente, como seno de beta es al lado que está al frente, como el seno de gamma es al lado que está al frente. Y quedó demostrado el teorema del seno. Ahora ya está la definición. En todo triángulo rectángulo, perdón, en todo triángulo, la razón entre el seno de un ángulo y la longitud del lado opuesto, mire, aquí está importante, ¿no? Lado opuesto, es constante, es decir, un triángulo ABC se tiene las siguientes igualdades. Entonces aquí lo tenemos, un triángulo ABC, cuyos ángulos son alfa, beta y gamma, entonces me van a cumplir lo que nosotros conocemos como el teorema del seno. Recapitulemos, seno de alfa es a, ¿cierto? Seno de alfa siempre es al lado que está al frente. Seno de alfa es a, como seno de beta es a B, como seno de gamma es a C. Siempre es con respecto al lado que está al frente. Mirar algunas observaciones. Entonces, la ley del seno es útil cuando se quiere determinar todas las medidas de un triángulo y se conoce al menos la siguiente información. Entonces hay que tener en cuenta esto porque se tiene que conocer esta información. Primero, la medida de dos ángulos y la longitud de un lado. Entonces, si conozco la medida de dos ángulos y la longitud de un lado, entonces puedo utilizar el teorema del seno. O si conozco la longitud de dos lados y la medida de un ángulo opuesto a uno de ellos. Ojo, ¿no? Con esas condiciones, mire, vea. Aquí están las condiciones muy claras para poder trabajar con el teorema del seno. Primero, conocer la medida de dos ángulos y la longitud de un lado, o conocer la longitud de dos lados y la medida del ángulo opuesto a uno de ellos. Vamos con un ejemplo. Entonces dice, una carrera atlética seguirá la ruta triangular que se indica en la figura. ¿Cuál figura? Aquí está la figura. ¿Cuál es la longitud de esa ruta? Entonces vamos a determinarla. Entonces, aquí me están pidiendo la longitud de la ruta. Eso quiere decir que tengo que hallar este lado de aquí y también tengo que hallar este lado de acá, porque sería la longitud total. Y la longitud de la ruta, ¿cierto? Va a ser igual a ¿quién? A los 100 metros, que son los que tenemos en la parte de abajo, 100 metros, más el X más el Y. Entonces tengo que determinar a quién. Mi incógnita sería el X y el Y. Estas son mis dos incógnitas. Tenemos X y Y como incógnitas. ¿Qué otra incógnita tenemos? Ah, bueno, también tengo este angulito de acá, que lo voy a llamar en este caso, llamémoslo tita. ¿Listo? Este tampoco lo conozco. Entonces, para determinar, por ejemplo, empecemos determinando el ángulo. Entonces, para determinar tita, ¿qué podemos decir? Yo sé que la suma de ángulos en un triángulo vale ¿cuánto? Vale 180 grados. Eso quiere decir que 40 grados, ¿cierto? Más 60 grados más tita me tiene que dar ¿cuánto? 180 grados. Y de aquí lo único que nos queda es despejar tita. Entonces tita va a ser igual, bueno, 40 más 60 me daría 100. Entonces esto me queda 180 grados menos 100 grados y esto me da 80 grados. Entonces ya tengo el valor de tita, ya sé que tita vale 80 grados. Listo. Ahora, ¿qué puedo decir? Bueno, como ya tengo el triángulo ya completo, ya sé que ya no es tita, sino 80 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Entonces ya sabemos esto vale 80 grados. Entonces podemos decir, vea, el seno de 40 grados sería ¿quién? El seno de 40 es al que está al frente, o sea, es a X, como el seno de 60 grados, seno de 60 grados al que está al frente, ¿es a quién? Es a Y, como el seno de 80 grados sería a 100. Siempre es al que está al frente. Listo. ¿Y aquí qué podemos decir? Ah, bueno, podemos coger, por ejemplo, estos dos para despejar la variable Y. Entonces me quedaría el seno de 60 grados es a Y, como el seno de 80 grados es a 100.
Y vamos a despejar la variable y. Podemos voltear las fracciones, como estos son razones, entonces las podemos voltear y podemos decir y es al seno de 60 grados, como 100 es al seno de 80 grados. Y de aquí lo único que nos pide es despejar y, entonces y va a ser igual a 100 sobre el seno de 80 grados por el seno de 60 grados. Metemos esto en la calculadora, ¿cierto? Y nos queda que y va a ser igual, así haciendo eso rapidito, entonces sería 100 que multiplica el seno de 60 grados dividido, ¿cierto? El seno de 80 grados. Aquí hay que tener cuidado con la calculadora, ¿no? La calculadora debe estar en grados, acuérdese. La calculadora debe estar en grados. Y nos dio que y es 87,93 ¿qué? Metros, porque las unidades son los metros. Listo, ya tengo el valor de y. Ahora vamos a hallar el valor de x. Podemos decir lo mismo. X es al seno de 40 grados, como, por ejemplo, 100 es al seno de 80 grados. Y de aquí podemos decir entonces que x va a ser 100 sobre el seno de 80 grados multiplicado por el seno de 40 grados. Resolvemos eso. Entonces eso nos da 65,27 metros. Y ya tengo entonces, conclusión, la longitud de la ruta va a ser igual a 100 metros más 87,93 metros más 65,27 metros. Entonces la longitud de la ruta nos dio más 100. Entonces la longitud de la ruta nos dio 253,20 metros. Y acabamos, muchachos. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer con el teorema del seno. Es muy sencillo, muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es tener a la mano la calculadora, porque pues de ahora en adelante vamos a trabajar con ángulos ya no los conocidos, ya no van a ser 30, 60, 45, 15, no, ya van a ser ángulos un poco más particulares, entonces hay que empezar a trabajar con la calculadora. Espero que les haya ayudado mucho este video, cuídense mucho y ya nos vemos en una próxima ocasión.